Queridos alumnos, saludos por esta vía, esperando que se encuentren muy bien ustedes y sus familiares. Y siguiendo con esta modalidad de poder ir avanzando en nuestro proyecto de investigación. Les pediré de la manera más atenta que para la siguiente semana me puedan hacer 2 entregas dentro de lo que es el proyecto de investigación. El primero tiene que ver con el contexto general de la investigación, lo que algunos llaman el marco contextual. En este caso es que ustedes diserten a partir exactamente del lugar en donde van a aplicar esta investigación. Les pediría ir de lo general a lo particular, en este caso en una forma muy concreta. Por ejemplo, en el caso del Colegio Esparza, bueno, pues hablaría que está situado en la ciudad de Puebla, hablar un poco que el Estado de Puebla es una de las entidades federativas, una de las 32 entidades federativas, y ir directamente a lo que es el Colegio Esparza, en el caso de Maggie, que ese es su contexto. Un poco de su historia, su ubicación, hablar de los 2 campus, etcétera, etcétera. En el caso de Charo, pues también exactamente un poco hablar de la comunidad en el cual se encuentra su escuela, hablar de la comunidad como tal. Y en el caso de Oscar también, es decir, ir de lo general a lo particular, se tiene que establecer, se tiene que ubicar, se tiene que contextualizar un poco en forma general, si es el estado, si es municipio, y de ahí hacia la parte de la escuela como tal. Su ubicación, la clave escolar, la cantidad de alumnos, etcétera, etcétera. Esa sería la primera entrega. La segunda de las entregas es realizar la justificación de la investigación. Al mismo tiempo que les estoy enviando el link de este video, también les voy a enviar un archivo en PowerPoint con lo que vamos a ir trabajando. Y ahí exactamente también vienen algunas especificaciones. La segunda de las entregas tiene que ver con la justificación de la investigación. La pregunta obligada sería ¿cómo se justifica la investigación? Va a ser el segundo de los productos que por favor, me van a mandar para la siguiente semana. La justificación la puedes hacer de la siguiente manera. Puedes partir de preguntas, claro, no tienes que incorporar las preguntas. Pones el título de justificación y trata de explicar por qué es importante esta investigación. ¿Por qué es importante tu investigación? Primer punto. Segundo punto. ¿De qué manera contribuye al mejoramiento de la situación educativa? Y una de las partes importantes es fundamentar el valor de la investigación, tratando de contestar por qué es conveniente llevar a cabo esta investigación. Si te das cuenta, ahí ya parte en el planteamiento del problema algunos puntos muy esenciales. Otro elemento que debe de incluirse en la justificación de tu investigación es la relevancia social, es decir, la implicación teórica, la utilidad metodológica que en un momento determinado se quiera lograr con la investigación. Y una parte muy importante y como parte final son los beneficios esperados. ¿Cuáles serían los aportes de esta investigación al campo de estudio, a la institución, a la sociedad y quiénes serían los beneficiados? Entonces estamos hablando de 2 cosas muy importantes. Una, el marco contextual y otro lo que tiene que ver con la justificación. Ya que tengamos todo esto, lo incorporas a tu documento, el documento que me has mandado y que te he revisado y que el último fue el marco teórico. Ahora exactamente pones el apartado de, primero va la justificación, luego va el marco contextual. Y posteriormente ya viene lo que es la hipótesis. Una hipótesis es un supuesto, es una respuesta tentativa.
que expresa, cito Arias, que expresa la posible relación entre dos o más variables. La hipótesis se formula para resolver tentativamente un problema o una pregunta de investigación. Las hipótesis se han definido como enunciados teóricos, como supuestos de la relación entre dos o más variables, que todavía no están verificadas, pero son probables. Y estas están sustentadas en los conocimientos organizados, sistematizados y que buscan responder a un problema empleando los métodos de investigación. La pregunta es ¿cuándo usar las hipótesis? Bueno, pues exactamente cuando hemos definido nuestro estudio. Recordemos que a través del curso hemos establecido que nuestro estudio es de tipo descriptivo. Te voy a dar los 3 elementos que normalmente se intervienen en las investigaciones. El primero de las investigaciones es del llamado nivel explicativo. Se pretende establecer relaciones causales entre variables, causales, causa-efecto entre variables. De hecho, la finalidad de este tipo de investigación explicativa es probar hipótesis causales. En el caso de nuestro estudio, carácter descriptivo, específicamente las hipótesis son correlacionales. Son una relación de causa-efecto en el que se busca establecer la asociación de ella, no tanto la causalidad, es decir, no tanto cómo una influye en la otra, sino cómo una, la causa, se relaciona con el efecto. También existe lo que se llama el nivel exploratorio. En el nivel exploratorio no se plantean hipótesis de forma explícita. Normalmente ahí se trabajan con los objetivos de investigación. En nuestro caso, pues no tenemos esa característica, sino es la parte descriptiva. Aquí también viene una pregunta muy importante. Hernández Sampieri genera esta pregunta: ¿cómo se relacionan las hipótesis, las preguntas y los objetivos de investigación? Hernández Sampieri nos establece, lo cito textualmente: las hipótesis proponen tentativamente las respuestas a las preguntas de investigación. La relación entre ambas es directa e íntima, es decir, la relación de las variables son íntimas. De tal manera que en un momento determinado las hipótesis van a sustituir a los objetivos y las preguntas de investigación, que son las que nos guiaron ya en el estudio. Por ello, las hipótesis surgen de los objetivos y preguntas de investigación una vez que éstas han sido reevaluadas a raíz de la revisión de la literatura. El marco teórico exactamente nos ha llevado a la posibilidad no solamente de buscar a través de nuestro capitulado aquellas explicaciones que han surgido a través de nuestros objetivos y nuestras preguntas de investigación. De ahí surgió nuestro marco teórico. Pero una parte muy importante es que algunos autores hacen la relación con base en el problema o la delimitación del problema. Nosotros lo tenemos como delimitación del problema. Recuerden que hicimos un estudio, un análisis del planteamiento del problema, fuimos de lo general a lo particular, de lo deductivo a lo inductivo, fuimos de acuerdo a su problema, cómo se ubica en un contexto mundial, luego en un contexto nacional y un contexto regional. Y llegamos a una delimitación del problema, una sola pregunta. Entonces la delimitación del problema en algunas ocasiones es base para redactar hipótesis. Por ejemplo, si tuviéramos un problema como este, una delimitación del problema como esta, ¿existe diferencia en el nivel de rendimiento en el primer grado de primaria entre los niños con desventajas culturales que reciben instrucción preescolar y los que no la reciben? Ahí el problema es muy claro. Hay niños que sí pueden acceder al preescolar y hay niños que no pueden acceder al preescolar. Y entonces los que no acceden se supone, es una suposición, es un supuesto, una hipótesis, que aquellos que en un momento determinado
no están asistiendo al preescolar, pues definitivamente van a tener una desventaja cultural con los que sí lo tienen. Entonces, ¿cuál sería la posible hipótesis a este problema? Podemos plantearlo de la siguiente forma: que los niños con desventaja cultural que han recibido instrucción preescolar, los niños con desventaja cultural que han recibido instrucción preescolar alcanzan un nivel más alto en el primer grado que los que no han recibido instrucción preescolar. ¿Qué supone esto? Bueno, supone exactamente que en un momento determinado, pues esto lo tenemos que probar, porque a veces pues pueden presentarse otras variables extrañas. Por ejemplo, muchas veces en el preescolar, pues los planes y programas de estudio son de ciertas características, pero en un momento determinado los niños que no están en un preescolar, a lo mejor por lo que hacen en casa, por ejemplo la parte de motricidad gruesa y motricidad fina, les ayuda a desarrollar algunas habilidades que a lo mejor en el preescolar no las desarrollan. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el problema sería: ¿existe relación significativa entre el método de enseñanza empleado por los profesores de matemáticas y el rechazo a los estudiantes a esa materia? Esa sería como la delimitación del problema o la pregunta. Y entonces la hipótesis sería que el rechazo a la clase de matemáticas está asociado con una o varios de los siguientes factores metodológicos. Por ejemplo, la exposición dogmática del profesor, la improvisación en la clase o los ambientes coercitivos en la clase. Claro, en esta hipótesis ya son varias o distintas variables. Por ejemplo, hay otra delimitación de problema. ¿De qué manera el clima laboral desarrolla la identidad institucional y la mejora continua de los colaboradores en los niveles de educación inicial y preescolar del Colegio Esparza de la ciudad de Puebla en el año 2019? La hipótesis sería que al aplicar la propuesta haciendo siempre y todo lo mejor, se va a mejorar el clima institucional. Es decir, nosotros partimos de una posibilidad, de una propuesta, de un algo de poner en práctica a partir exactamente de todo lo anterior, a partir de lo que se ha observado en un planteamiento de problema, a partir de ciertas cuestiones de relación organizativa que en una institución tiene. También puede existir una delimitación de problema como la que sigue: ¿cómo desarrollar y mejorar las habilidades directivas para lograr una dinámica de menor tensión y molestia en los miembros de la comunidad educativa del Instituto Pedagógico X durante el periodo 2019? La respuesta tentativa de quien hizo esta investigación es que al aplicar un manual de habilidades directivas se va a mejorar asertivamente el manejo de conflictos. Cuando yo hablo que aplicar un manual de habilidades directivas, estoy hablando de una causa. Y mejorar asertivamente el manejo de conflictos ya es una consecuencia. En toda hipótesis hay una relación de causa-efecto. De tal manera que las características de una hipótesis deben de referirse a una situación social real. Que los términos o las variables de las hipótesis tienen que ser comprensibles, precisos y lo más concreto posible. Que la relación entre variables que se propongan en una hipótesis, tanto la variable independiente como la variable dependiente, deben ser claras y que sean verídicas. Es decir, hay una relación lógica. Y que en un momento determinado los términos que se generan en las hipótesis y la relación planteada entre los elementos, entre las variables, deben ser observables y medidos, es decir, que tengan una referencia con la realidad. Y otra parte también muy importante es que las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para poderse probar. Ahora, ¿cómo redactamos una hipótesis? Ok. Primero, las hipótesis deben de redactarse en carácter afirmativo, no son preguntas. Son precisas, son claras. No deben ser confusas ni ambiguas.
En la presentación que les estoy mandando, ahí vienen especificados exactamente todos estos aspectos de los cuales les he hablado. Es decir, una de las cuestiones muy importantes es que si la hipótesis es un aspecto de la realidad, esta puede cambiar en distintas situaciones porque pues a veces son diferentes objetivos y distintos sujetos los que se están observando. Ahora, una de las cuestiones importantes es que las variables nos van a permitir agrupar, diferenciar, ordenar, distribuir, relacionar objetos, personas con elementos de la realidad. Las variables no están dadas de antemano, hay que elaborarlas. En un principio vienen siendo conceptos generales que hay que concretarles para darles un significado. Hay diferentes formas de clasificar las variables en función del criterio que se utiliza. Pero para nosotros exactamente vamos a establecer esa relación que normalmente se genera en la normalidad. Generar una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente normalmente es la característica que la persona que investiga utiliza para comprobar un efecto. Es decir, la variable independiente es la causa de un estudio. La ciencia es una relación de causa-efecto. Esto, luego esto. Normalmente la variable independiente se representa con una X. Ya que tenemos nuestra variable independiente, que es la causa del estudio, vamos a redactar nuestra variable dependiente. Normalmente es la variable denominada variable efecto, ya que su característica es que cambia según las variaciones de la variable independiente. La variable dependiente se le conoce como efecto y también se le llega a ejemplificar con una Y. Hay una relación de causa-efecto, una relación XY. Por ejemplo, si yo establezco la siguiente hipótesis, que si un alumno sabe trabajar en grupo, es una variable dependiente y la variable independiente va a ser el método empleado por el profesor en el aula. Entonces, según el método, en este caso, por ejemplo, en el caso nuestro, desde la escuela sería que al aplicar el modelo significativo o el modelo constructivista, el alumno en un momento determinado sabrá trabajar en equipo y normalmente cuando se agrupa en equipo da una buena cantidad de ideas, se organiza y trabaja. Ahora, ¿qué es una variable? Pues una variable es aquello que puede variar. ¿Ok? Ejemplos de variables, pues la estatura. No todos somos iguales, no todos tenemos la misma estatura, ¿no? Y además la estatura se va modificando de acuerdo a cómo las personas van creciendo. Otra variable o algo que también en un momento determinado pueda medirse y ese aspecto de la realidad, pues es el rendimiento verbal. Es de suponerse que mientras aumenta la edad escolar, los años en la escuela, las capacidades verbales, las competencias verbales se van transformando. Pero esto también se modifica entre personas. Es decir, no necesariamente con llegar a un posgrado, pues todos han desarrollado las mismas capacidades verbales. No necesariamente. Otra variable son, por ejemplo, la actitud que los maestros tenemos hacia los alumnos, por ejemplo. Nuestra forma de enseñar varía muchas veces de acuerdo a que si estamos a gusto con el grupo o no estamos a gusto con el grupo. Otra variable, por ejemplo, así muy práctica puede ser el número de hijos, que esta puede variar según los años de matrimonio o puede variar de acuerdo a la edad de las personas. Entonces, si nos damos cuenta, las variables varían dentro de la persona de un momento a otro o según cómo ocurran ciertos hechos. ¿Cuáles son las características de las variables? Entonces, ¿son observables? ¿Son cambiantes? ¿Son medibles y evaluables? Y tienen que tener una referencia con la realidad, pero también una referencia conceptual. Es decir, que si en un momento determinado yo establezco un concepto, este me dice algo, me establece una relación con algo.
Ahora, es muy importante establecer eso. Toda hipótesis debe definirse conceptual y operacionalmente. Hay algo que se establece: sin definición de las variables no hay investigación. Así de simple. Entonces, ¿qué es la definición conceptual? Es extraer de nuestro marco teórico, principalmente, o de alguna revista científica, de la Real Academia de la Lengua Española, el concepto precisamente que yo quiero abarcar. Por ejemplo, si yo estoy hablando de que la motivación en algún momento determinado desarrolla el interés, la motivación pues sería la causa, el efecto sería el interés. Entonces, ¿por qué definir conceptualmente? Ok, para que las personas que leen nuestra investigación en un momento determinado entiendan el mismo significado. ¿Qué es definir operacionalmente una variable? Exactamente, es especificar qué actividades u operaciones deben realizarse para medir esas variables. ¿Cómo defino conceptual y operacionalmente mis variables? Entonces, para definir conceptual y operacionalmente las variables, tenemos nuestro marco teórico. Las definiciones científicas permiten mantener una relación entre las teorías y los hechos, proporcionando un puente entre los conceptos y las observaciones. Por eso, para definir tus variables necesitas de tu marco teórico, pues todas las definiciones surgen de allí. El marco teórico nos proporcionará las bases para definir conceptualmente tus variables y los antecedentes. Entonces, es una parte muy importante de que tengas claridad en las cuestiones de tu marco teórico. Te voy a poner algunos ejemplos de hipótesis y tú me vas diciendo cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Es decir, piensas cuál puede ser la variable independiente y la variable dependiente. Por ejemplo, si yo te digo que la hipótesis es que existe relación directa entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral de los docentes, a ver, te repito, existe relación directa entre la inteligencia emocional y el desarrollo laboral de los docentes, ¿ahí cuáles serían las dos variables? Ok, una es la inteligencia emocional y la otra es el desempeño laboral. Ahora, aquí la parte importante sería que tú establecieras cuál es la variable independiente, cuál sería la causa y cuál sería el efecto. Te repito la hipótesis. Existe relación directa entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral. Tú estableces exactamente cuál es la variable independiente y cuál la variable dependiente. Si yo te digo que la aplicación del programa AB, así es el nombre, o sea, eso es un nombre X. La aplicación del programa AB aumenta significativamente el rendimiento matemático de los alumnos de la institución educativa X. ¿Cuáles serían las dos variables? Ok, el programa y el rendimiento matemático. Una de las cuestiones importantes es que a partir de estos ejemplos, y que tú lo vas a ver en el archivo que te mando, nos van estableciendo la posibilidad de ir generando el que nosotros establezcamos nuestra posibilidad ya de redactar hipótesis. Esto te lo voy a pedir para la segunda semana. La primera semana, la siguiente semana, precisamente tiene que ver con que me mandes el contexto de investigación, la justificación de la investigación. Para la siguiente semana, la redacción de tu hipótesis, es decir, seleccionar tu hipótesis, establecer la variable independiente, la variable dependiente y
definir conceptual y operacionalmente cada una de las variables. Allí hay una serie de ejemplos y es muy importante que tú observes el archivo. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la pauta para estas 2 semanas bajo esta modalidad. Yo te pediría de la manera más atenta de que si en algún momento determinado tienes alguna pregunta, me la hagas saber a través de lo que habíamos establecido a través de mi correo electrónico. Y si no, ya tienen mi teléfono. Preferentemente por las actividades que un servidor tiene. Los sábados nosotros tendremos nuestra clase los sábados a partir de las 8 de la mañana. Ok, yo te pediría que si hay alguna pregunta que hacer, que me hagas, me conectes exactamente en ese horario a partir de las 8 de la mañana, seleccionando las horas que tenemos precisamente para la materia. Te mando el archivo, les mando un saludo, vean y analicen esto que en esta modalidad le estoy manejando, con la posibilidad y con la idea de vernos pronto. Un abrazo a todos.